Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Muy bien también, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a pasar lista. Espérenme tantito. Estamos a 13 de mayo. Y vamos a empezar con Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Presente, profe. Ayala Saavedra, Está en el doctor, profe, me acaba de mandar mensaje que no va a poder asistir. Ok, muy bien, gracias. Barrera y Farragherri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente. Aya Cortés, Presente. Chaires Ambriz, Flores Valencia, Presente. Franco Morales, Presente. Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Pedro García, Presente. es Piñón, Presente. Martínez González, Presente. Martínez López, Presente. Marín Albarrán, Marín Albarrán, Morales Molina, Presente. Luis Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Amos Coria, Presente. Ramírez Bravo, Presente. Pedro Rodríguez, Presente. Molina, Salas Molina, Santana Saucedo, Presente. Sánchez de la Mora, Presente. Tapia Juárez, Presente. Sábalos, Presente. Sierra, Presente. Cusco Espinosa. Presente, profe. Muy bien, ¿alguien que se haya conectado apenas? Dime. Ok, tu apellido es Salas Molina. Ok, listo. Ok, gracias. Sale, vamos, déjenme les pongo la presentación. Bien, ayer nos quedamos en la parte de una variación, digamos, en cuanto a el tipo de polimerización por adición, que es donde tenemos la abstracción de hidrógeno. Un segundo. Bien, simplemente lo que habíamos indicado aquí de la ramificación de cadenas por abstracción de hidrógeno, bueno, es un derivado, es un proceso no alterno, sino más bien que se puede llegar a dar en ese tipo de polimerización por radicales libres. Ya habíamos indicado anteriormente que para ese tipo de proceso necesitamos pues un primer compuesto que forma un radical, en este caso el peróxido de benzoilo, para síntesis de algunos polímeros, y podemos tener este efecto de abstraer un hidrógeno y poder
algún momento, pues tratar de generar una cadena de ramificación lateral que puede fungir como una especie de rama, como cadena secundaria, y bueno, se va a propiciar un material, un polímero que tenga ese tipo de ramificación. Podría inducir a formar un material un tanto más amorfo y bueno, con diferentes propiedades al original. Otro tipo de polimerización por adición depende mucho de la naturaleza de los compuestos, depende mucho de la naturaleza de los precursores utilizados. Por ejemplo, en algunos casos podemos tener polimerización catiónica, sigue siendo polimerización por adición, solamente que en este caso es un mecanismo similar, casi igual, digamos, al proceso de radicales libres. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que un compuesto, o en este caso, pues ya un catión, digamos, es el que propicia que exista la ruptura del alqueno que va a fungir como la base del polímero, a partir del cual se va a conformar el monómero. Como su nombre lo indica, polimerización catiónica necesitará de un compuesto, un catión, un carbocatión en específico, y un anión, o polimerización más bien aniónica, en lugar de un radical, pues necesitará o requerirá de un anión, un carbanión. Siempre los elementos pues involucrados es el carbono por ser la cadena principal, digamos la base a partir de la cual se conforma el monómero. Bien, aquí, bueno, se involucran carbocationes intermediarios. Esto quiere decir que imagínense lo que sucede, por ejemplo, con el radical. Primero tenemos, por ejemplo, pues un radical fenilo. Ese radical fenilo lo que ocasiona es por ahí tener un electrón, digamos, del mismo compuesto, no compartido. No es que sea cedido, sino más bien es ese mismo electrón del fenilo, solamente que no está enlazado, no está pareado. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que, bueno, tenga una mayor facilidad en ese punto de enlazarse con algo más. Imagínense que vulgarmente, ¿no? Diciéndolo, se van pasando la bolita, ¿no? Se van pasando el electrón. Este fenilo, bueno, tiene la capacidad ya de enlazarse con este primer carbono, pero no es el caso tal cual que se vayan pasando el electrón, pero imagínense algo así, ¿sale? O sea, como que se van pasando el electrón al extremo de la cadena y al final, pues bueno, este carbono que está al extremo de la cadena ahora es un radical. Ese radical pues va a fungir como el elemento que va a romper el doble enlace para generar la ruptura homolítica y bueno, que se pueda generar en los enlaces laterales. No sucede tal cual que se vayan pasando el electrón, no funciona así, no hay cesión de electrones, sino más bien que los primeros compuestos, los primeros radicales, van formando enlaces, dejando sin el segundo enlace al segundo carbono, por ejemplo. Algo así, digamos, que va a fungir este tipo de polimerización. Estos carbaniones intermediarios, en primera instancia, necesitamos un elemento que inicie esa ruptura, digamos, del doble enlace, pero aquí ya vamos a estar hablando con iones, vamos a estar hablando de que va a existir, ahora sí, la cesión o la donación de electrones y otro elemento va a fungir como aceptor de electrones. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar ahora la distribución de cargas en las moléculas. Ya aquí el precursor es que un elemento, en este caso el carbono, bueno, va a tener carga positiva, como su nombre lo indica, catión, carbocatión, necesitará compensar ese efecto de tener una carga negativa. Alguien le tiene que ceder un electrón para que éste se mantenga neutro y digamos que ahora lo que se está pasando
entre comillas, es pues la carga, ¿no? En este caso, pues una carga positiva. Específicamente para polimerización catiónica, necesitamos un ácido de Lewis. Este ácido, en este caso el tetrafluoruro de boro, es un catalizador muy efectivo que requiere solamente una pequeña cantidad de agua para iniciar ese proceso de cesión de electrones y de aceptar electrones. Se puede utilizar pues también metanol como catalizador, pero este elemento, este ácido de Lewis, pues va a ser el más utilizado para este tipo de polimerización. Ahora, no todos los elementos, por ejemplo, como estireno, polietileno, no todos ellos pueden ser sintetizados mediante esta técnica. Ahorita vamos a ver cuál es una de las condiciones. En primera instancia, en el paso de iniciación, siempre necesitamos un catalizador. ¿Cuál es ese catalizador? Bueno, pues es este tetrafluoruro de boro. Este tetrafluoruro de boro fungirá como un ácido de Lewis. Lo escribo abajo. Fungirá como un ácido de Lewis. Este ácido de Lewis tendrá la capacidad de aceptar electrones. Y tenemos agua, tenemos la molécula del agua, H2O. Este va a fungir como una base de Lewis. Y tendrá la capacidad de ceder electrones. Base de Lewis. ¿Qué va a suceder? Que, bueno, el oxígeno tiene, digamos, una serie de electrones, 4 electrones, como se está indicando aquí en esta figura, de acuerdo a la configuración de Lewis. Esos electrones tendrán la capacidad de ser cedidos, en este caso al boro, y lo que va a suceder es que pues ese oxígeno, al momento de que cede esos electrones al boro, pues el agua también va a tratar de formar un enlace. El oxígeno es muy reactivo debido a que tiene esa facilidad o esos electrones libres, digamos, tiene la facilidad de enlazarse con algo más. El hidrógeno siempre, perdón, el oxígeno siempre es un elemento muy reactivo que prácticamente reacciona con todo, ¿no? O casi con cualquier elemento. Al momento de ceder estos dos electrones para formar un enlace con el boro, ¿qué va a suceder? Pues en primera instancia, el tetrafluoruro de boro, siendo el boro pues el átomo central, digamos, en esta estructura, al momento de que gana 2 electrones o acepta 2 electrones, va a quedar con una carga total negativa, ¿sale? Porque se está ganando electrones, se está conformando como un anión. ¿Y qué va a pasar con el oxígeno? Bueno, ya si desarrollamos la molécula del agua, el oxígeno que se está enlazando con el boro, pues como está cediendo 2 electrones, ahora este va a quedar con una carga positiva, ¿sale? De ahí que ya tenemos un anión y tenemos un catión. Ese primer catión de oxígeno es el que va a iniciar la reacción en cadena de la ruptura del alqueno, de la ruptura de la base del compuesto polimérico. Vamos a tener aquí un anión, ¿sale? Pero este anión no es el importante pues es este catión. ¿Sale? Este catión o esta molécula del agua que ya se dio 2 electrones, ahora, pues para compensar esa cesión de electrones, pues lo que va a hacer es que va a tratar de obtener esos 2 electrones. El oxígeno va a tratar de obtener esos 2 electrones, pues de uno de los 2 hidrógenos que tiene enlazados, ¿sale? Como se está indicando aquí en esta pequeña flechita,
Recuerden que en un enlace, pues están representando dos electrones, ¿sale? Aquí estamos representando estos dos electrones. Si el oxígeno está cediendo dos electrones, pues lo más fácil es que esos dos electrones los tome de este enlace de hidrógeno. Al momento de que estos dos electrones del enlace de oxígeno-hidrógeno, pues bueno, son cedidos ahora al oxígeno, para que el oxígeno quede pues eléctricamente neutro, lo que va a suceder es que estamos, no es como tal una ruptura homolítica, porque ya ni el oxígeno ni el hidrógeno se van a quedar con su electrón, sino que más bien los dos electrones son cedidos al oxígeno, de tal forma que ahora el oxígeno va a tener carga neutra, pero ahora el hidrógeno pues quedará como un protón, como tal, porque ya no tiene electrones, solamente tiene un electrón que fue cedido al oxígeno. Vamos a tener un catión de hidrógeno. Ese catión de hidrógeno es el que va a reaccionar o va a formar parte de la ruptura de, en este caso, pues es un compuesto de isobutileno, ¿vale? Ya es el alqueno que forma o va a formar parte de la cadena polimérica, ¿no? Quien va a formar el monómero. Vamos a ponerle aquí como alqueno, ¿sale? Este es el compuesto importante a partir del cual vamos a sintetizar, pues, poliisobutileno, ¿sale? Y aquí, en este alqueno, ya no va a ocurrir ruptura homolítica, como lo hemos estado manejando a lo mejor en polimerización por radicales, sino más bien que como ahora pues tenemos este ion de hidrógeno, ese ion de hidrógeno pues también tendrá la necesidad de compensar, digamos, esa carga. Siempre la menor energía y la mayor estabilidad siempre se da cuando pues la carga es neutra, cuando ese hidrógeno pues ya adquiere o gana un electrón para formar pues un hidrógeno eléctricamente neutro. Y en este caso el carbono, lo que va a suceder es que al momento de encontrarse pues con este ion de hidrógeno, no genera una ruptura homolítica, más bien se va a generar una ruptura heterolítica. Aquí ya va a suceder una ruptura heterolítica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estabilizar este hidrógeno y hacer un enlace con este hidrógeno o con este protón, digamos. Recuerden que aquí tenemos dos electrones, ¿sale? Estos dos electrones, se genera esta ruptura heterolítica, los dos electrones van hacia o son adquiridos o cedidos hacia este primer carbono, y estos mismos dos electrones son los que van a formar el enlace con el hidrógeno, ¿sale? De tal forma que el hidrógeno pues ya va a perder su carácter de catión, se enlaza con este carbono. Recuerden que en este enlace, en esta línea, hay dos electrones, los dos electrones del doble enlace entre carbono y carbono. ¿Y qué va a pasar? Como el primer carbono ganó dos electrones, bueno, que fueron utilizados para formar este enlace con el hidrógeno, pues este segundo carbono le quitaron un electrón. Y como le quitaron un electrón, pues bueno, se va a quedar con una carga positiva, ¿sale? Y aquí ya se está formando un carbocatión, ¿sale? Justo en este punto, ya que se realizó la ruptura heterolítica, vamos a conformar aquí un carbocatión. Podemos tener carbocationes terciarios, secundarios, primarios. Terciarios, secundarios, primarios. Y en orden de estabilidad es en este sentido, ¿sale? Los terciarios son más estables. Los secundarios pues tienen una menor estabilidad y los primarios pues son menos estables, ¿sale? Bueno, ahorita vemos esa parte.
Observen esta segunda, aquí donde dice cadena iniciada, ¿sale? Observen que ya tenemos este primer carbono que ahora tiene 3 hidrógenos, 2 hidrógenos del mismo compuesto, del isobutileno en el carbono 1, y un hidrógeno adicional que viene derivado del agua, ¿no? De esta base de Lewis, ¿sale? Pero ya es un compuesto eléctricamente neutro entre el primer carbono. Como generamos una ruptura heterolítica pues de este alqueno, ahora el segundo carbono es el que está conformando pues este carbocatión, ¿sale? Y va a ocurrir pues exactamente el mismo efecto en cadena que pues acabamos de explicar. Ese carbocatión pues es un catión, nuevamente llegamos al punto de que ese carbono, ese catión de carbono, pues necesita un electrón para ser estable. Cualquier otro elemento, pues digamos con cierta electronegatividad, pudiera generar alguna reacción ahí, puede ser oxígeno, hidrógeno, pero bueno, no es la idea que enlacemos hidrógeno u oxígeno, la idea es que vayamos creciendo la cadena polimérica. Bueno, por otro lado, el compuesto, el ácido de Lewis, pues bueno, ya va a estar enlazado con un OH. Recuerden que solamente para tener pues esa estabilidad solamente se genera la ruptura de un hidrógeno, del enlace de uno de los hidrógenos, ¿sale? El otro queda pues enlazado al oxígeno, formando pues ya un compuesto pues estable, ¿no? No es lo importante el precursor, lo importante pues es la cadena iniciada, ¿sale? Y vamos al mismo punto, ya que tenemos pues este carbocatión, ya que tenemos esta cadena en crecimiento, y bueno, aquí nos faltaría un hidrógeno, ¿sale? Simplemente para indicar que fue el que inició pues la ruptura de la cadena del doble enlace del alqueno. ¿Sale? Este carbocatión, pues nuevamente, al encontrarse con otra molécula de isobutileno, pues va a ocurrir exactamente el mismo efecto descrito en la parte superior. ¿Qué va a suceder? Que este carbocatión, este carbono, pues positivo, este catión, pues va a necesitar de un electrón. En este isobutileno, pues va a ocurrir una ruptura nuevamente heterolítica. ¿Sale? Ocurre una ruptura heterolítica. Los dos electrones que conformaban pues este doble enlace van a ser cedidos por este carbono 1, ¿sale? Y estos van a conformar pues un enlace donde vamos a poder enlazar pues a este catión. ¿Sale? A este catión le hace falta un electrón, y bueno, con el otro electrón de este carbono, pues van a formar ese enlace simple. ¿Y qué va a pasar? Como los dos electrones de este doble enlace, pues fueron al carbono 1, este carbono número 2, pues se va a quedar con una carga positiva. Y bueno, así sucesivamente, tantas moléculas de isobutileno tengamos disponibles, pues se va a generar este efecto de reacción en cadena, ¿sale? Pero ya estamos hablando que hay un efecto de un catión. Aquí estamos hablando de un carbocatión terciario. ¿Cómo los podríamos identificar? Si este catión, si este carbocatión, pues tiene, más bien se refiere a cuántos carbonos están involucrados, pues digamos, adyacentes a él, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los enlaces que se están conformando? Bueno, pues vamos a tener aquí un enlace con un carbono, ¿sale? Tenemos aquí otro enlace con otro carbono, y bueno, del lado izquierdo tenemos otro enlace con otro carbono. Aquí estamos hablando de que es un carbocatión terciario, es más estable, pero en algunos otros casos no tenemos un carbocatión terciario, podemos tener un secundario o un primario que tienen una menor estabilidad. Y eso quiere decir que la síntesis por este método pues será más complicada. Este es el mecanismo general de polimerización catiónica.
Me dicen cuando pueda cambiar diapositiva. Un momentito, profe, por favor. Sí, creo que sí. Déjenme agarrar aire mientras. Me voy a ir unos 10 minutitos antes de la hora de término porque tenemos junta de academia a la 1 de la tarde para alistarme solamente. Sí, profe. Muy bien, si tienen clase a la 1, pues bueno, no van a tener. Profe, ¿y mañana sí va a haber clases? Mañana ¿qué día es? Es que es 14, pero es que yo, bueno, a mí, como yo estoy en la banda, a mí me citaron que va a haber algo en el TEC de entrega de reconocimientos para los docentes o algo así. Ok, mira, no hay nada oficial, no hay un comunicado pues que diga que va a haber falta o suspensión de labores más bien. Ese evento va a ser para quienes les entregan reconocimiento, 5 años, 10 años, 20, 30 años. Ellos sí van a estar presentes ahí en el TEC y bueno, les van a hacer su reconocimiento y demás, pues su festejo allá. Pero los demás no tenemos ninguna indicación, entonces creo que hasta el momento es que pues sí va a haber clases, salvo lo que nos digan ahorita en la reunión. Ya pues por cualquier situación ya les estaré avisando. Ah, ok. Bueno, entonces, de todos pues, por si no alcanzo a llegar o algo así, pues voy a estar ahí. Ok. Sí, no te preocupes, ya me dejas en un mensajito ahí en el chat tu nombre, ya nada más para tenerlo en consideración. Ok, profe, gracias. ¿Sale de nada? ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Ya acabé, sí, gracias. Ok, muy bien. Sale, vamos con la siguiente diapositiva. Sale, algunos monómeros, no todos los monómeros se pueden sintetizar pues bajo esta técnica o bajo este método. Se tiene que recurrir a otro tipo de reactivos, por ejemplo, como utilizar pues un radical, el peróxido de benzoilo, por ejemplo. Buenos monómeros para la polimerización catiónica, principalmente el estireno y el isobutileno. El estireno, pues, digamos, tiene la facilidad de que podemos sintetizarlo por esta técnica utilizando un ácido de Lewis, que en este caso es el tetrafluoruro de boro, y también tenemos la facilidad de sintetizar el estireno a través de la metodología clásica, digamos, que incluso vimos por ahí en el video, que es utilizando el peróxido de benzoilo a través de radicales. Tiene esa facilidad, pero no todos los monómeros se pueden sintetizar por la técnica de polimerización catiónica, a pesar de que son polimerizaciones por adición. Pero por eso les comentaba, depende mucho de la naturaleza del compuesto y de la estabilidad, digamos, de los cationes. No es que, digo, estamos hablando de un cation, no es que sean estables, sino más bien que algunos tendrán una mayor facilidad de ganar electrones que otros elementos. Depende mucho de la electronegatividad del compuesto, no solamente del carbono, sino más bien lo que está enlazado alrededor, digamos, de ese carbono o de ese carbocatión. Bien, lo que se está indicando aquí en la figura es pues una cadena en crecimiento. Esta cadena en crecimiento ya se está indicando como tal tener bueno, no un carbocatión, sino más bien aquí un catión que puede ser en primera instancia un primer precursor, oxígeno, como vimos pues en este esquema, después hidrógeno, catión, y al momento de generar pues la ruptura del doble enlace, ruptura heterolítica, pues vamos a tener ahora sí hasta el final un carbocatión ya de la cadena polimérica.
¿sale? Como tal, tenemos aquí cadena en crecimiento, pero bueno, a este R más podemos llamarle simplemente pues un catión como tal, no necesariamente carbocatión. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué se va a generar? Nuevamente este catión pues tendrá la necesidad de ganar un electrón, ruptura heterolítica, ¿sale? El primer carbono se queda con los 2 electrones, se genera un enlace simple entre este catión R y este primer carbono, y bueno, este estireno pues se queda positivo porque le quitaron un electrón, ¿sale? ¿Qué vamos a obtener? Pues bueno, vamos a tener un carbocatión bencílico y en general va a tener una buena estabilidad. ¿Por qué? Porque el anillo aromático es quien le brinda esa estabilidad, ¿sale? Aquí, pues bueno, tenemos un efecto nuevamente de resonancia entre los carbonos que se encuentran en esta pues, estructura, en esta estructura cíclica. Pues esa resonancia significa que los dobles enlaces pues van cambiando de posición en esta estructura, se genera pues ese efecto de resonancia y digamos que no hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una mayor estabilidad en el sentido de que el compuesto formado, una vez que este carbono se enlaza con algo, va a tener, digamos, como el respaldo de la estabilidad de este anillo aromático, ¿sale? También cuando formamos, dime, te escucho. Disculpe que le interrumpa, pero ¿cambió de diapositiva? Otra vez, perdón, dime. Cambió de diapositiva, es que me parece la misma de hace un momento. Sí, cambié de diapositiva. Déjame. Déjeme salir. Ok. Los Y demás. ya, porque Ok. ¿Los demás veían bien mi diapositiva? Sí. a mí Ok. se me congeló, profe, déjeme salir porque yo creo que soy yo nomás, ahorita regreso. Órale, pues, muy bien. Sale, déjenme presento entonces nuevamente. Pensé que era mi pantalla. Ok, bueno. Fallas técnicas. Bien, seguimos con el otro compuesto, el isobutileno. Es un elemento, es un alqueno que se puede sintetizar de buena forma también por esta técnica de polimerización por adición, en este caso, cationes. ¿Debido a qué? Debido a que pues, los elementos que conforman pues, un carbocatión terciario tendrán una mayor pues, estabilidad, digamos, en términos de mantener o formar un compuesto adicional que permanezca estable. Siempre que alrededor de este carbocatión existan mayor número de carbonos, el compuesto pues será más estable. ¿Esto a qué puede deberse? Bueno, a que hay una mayor afinidad pues entre los enlaces de carbono-carbono, digamos que van dando pues ese respaldo, digamos, pues energético. Siempre recuerden que en cuestión de estabilidad, enlaces carbono-carbono son más estables, son más, ¿cómo se puede decir? Son más fuertes que en el caso de enlaces simplemente de carbono e hidrógeno. Entonces, si alrededor de este carbocatión tienen enlaces de carbono, por ejemplo, aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, y falta uno más, es precisamente el que se va a enlazar a la cadena principal, ¿no? A la cadena del polímero. Pero bueno, tenemos 3 enlaces de carbono-carbono que van a ser muy estables, de ahí que los carbocationes terciarios tienen muy buena estabilidad. De ahí que el estireno y el isobutileno son elementos, son compuestos más bien que van a tener una buena
síntesis a través de esta técnica. En el caso de otros elementos, por ejemplo, el etileno, el acrilonitrilo, estamos hablando de que en el caso del etileno ya tenemos un carbocatión primario. Nuevamente tenemos aquí el catión, ruptura heterolítica, salen los dos electrones de la ruptura heterolítica al carbono 1, el carbono 2 pues se queda con carga positiva porque le quitaron un electrón, y vamos a tener esto, ¿sale? Vamos a tener un carbocatión primario porque solamente tenemos enlazado de forma adyacente a ese carbocatión un solo carbono, ¿sale? ¿Y qué tenemos de enlace adicional? Hidrógeno e hidrógeno. Como son más débiles estos enlaces, pues, ¿quién no dice que a lo mejor con un compuesto adicional esos dos enlaces de hidrógeno no se puedan romper? De ahí que es un compuesto que no es estable. Esto puede propiciar que no se genere como tal el crecimiento de la cadena, simplemente que ocurra un tipo de reacción distinta. El polietileno es malo para sintetizarse a través de esta técnica. Y bueno, otro ejemplo también es el acrilonitrilo. El acrilonitrilo, bueno, ocurre el mismo efecto, ruptura heterolítica por efecto de este carbocatión. El segundo carbono se queda con carga positiva, le quitaron un electrón, ¿sale? Y aquí vamos a tener un carbono, enlace carbono-carbono, alrededor de este carbocatión. Y aquí vamos a tener otro enlace carbono-carbono. ¿Sale? Estamos hablando de que tenemos un carbocatión, un carbocatión secundario, que en orden, digamos, de estabilidad, pues no es tan estable como en el caso del terciario. Siempre se procura tener o carbocatión bencílico, como en el caso del estireno, o tener un carbocatión terciario, como en el isobutileno. Serán más fáciles de sintetizar. Bien, esto está representando, pues, digamos, la metodología, pues, general, digamos, para síntesis por carbocationes. O síntesis catiónica simplemente. Bien, entonces podemos poner aquí quienes pueden sintetizar estireno. Vamos a ponerle una palomita al isobutileno. Y bueno, los que no se pueden sintetizar a través de esta técnica o van a presentar pues un resultado a lo mejor no esperado al crecimiento de una cadena, pues podría ser el etileno y el acrilonitrilo. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Nos vamos a la última diapositiva. Listo, profe. Muy bien. Listo, profe. Muy bien. Finalmente tenemos la polimerización aniónica. Ese tipo de polimerización ya también pues es muy específica
para compuestos de, digamos que tienen una naturaleza de tener pues una distribución de carga que propicie generar un cation. ¿Qué va a suceder aquí? En este caso, en la polimerización aniónica, pues se va a basar en un carbanión. ¿Vale? Vamos a hablar de un carbanión. Este carbanión, pues bueno, de forma general tendrá una distribución de carga negativa. ¿Vale? Estamos hablando de ya de un elemento que tiene la facilidad de, pues, ganar electrones. ¿Y qué vamos a formar? También vamos a formar carbaniones intermediarios. Aquí no necesariamente necesitamos un iniciador, digamos, de un precursor para generar esta polimerización. Más bien, ¿qué sucede con el compuesto, digamos, lateral o el grupo funcional que está pues enlazado, digamos, a una cadena principal? Este tipo de polimerización debe de contener, como se indica ahí en el recuadro, un grupo atractor de densidad electrónica. ¿Sale? Ese grupo atractor de densidad electrónica, pues pueden ser grupos carbonilo, grupos ciano, grupos nitro, y bueno, esto se va a presentar de forma un tanto más marcada, por ejemplo, en ese tipo de compuestos, en algunos acrílicos, por ejemplo, acrilato de metilo es el ejemplo que tenemos ahí en la imagen, en la reacción. ¿Y aquí qué va a suceder? Pues prácticamente este compuesto pues va a propiciar que exista una densidad de carga en el carbono, digamos, que está enlazado al carbono de la cadena principal, que va a fungir o se va a generar una distribución electrónica, en este caso positiva, ¿sale? Al momento de generar pues esta distribución de electrones positiva en ese carbono que está conformando como tal el acrilato, ¿qué va a suceder? Pues bueno, esto va a propiciar que los electrones exista pues una distribución de cargas diferentes. Si ese compuesto pues tiene una distribución de carga positiva, si ese carbono más bien tiene esa distribución de carga positiva, derivado de la naturaleza del mismo compuesto, pues bueno, este carbono, este segundo carbono que está conformando pues una cadena inicial o principal de acrilato de metilo, pues va a tener una carga negativa, como se está indicando aquí. ¿Vale? Vamos a tener una carga negativa. ¿Vale? ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí se está indicando que en realidad son dos electrones. Como hay un exceso de electrones por el hecho de que hay una especie de densidad de carga del compuesto superior positiva, bueno, ese exceso de electrones que se genera por la distribución como tal de los electrones, pues van a ser cedidos a el compuesto de acrilato de metilo, en este caso al alqueno, ¿sale? Estos dos electrones pues van a ser cedidos a este compuesto y lo que va a suceder es que vamos a tener ahora en este primer carbono vamos a tener pues un exceso de electrones. Ese exceso de electrones pues lo que va a ocasionar es que como pues este carbono digamos no tiene la capacidad pues de generar pues un enlace adicional, puesto que ya tiene aquí un enlace, dos enlaces, y bueno, con el doble enlace son 4 enlaces, pues lo que va a pasar es que este exceso de electrones que son cedidos pues de este carbono, pues se va a generar nuevamente una ruptura heterolítica, pero ahora los electrones pues son cedidos o son pues transferidos, digamos, al segundo carbono, ¿sale? De tal forma que aquí vamos a tener una distribución de carga negativa en este segundo carbono. Y ahora este carbono,
que tiene pues ese exceso de electrones, pues va a formar el enlace entre esta cadena en crecimiento y este pues acrilato de metilo, ¿sale? Quedando de la siguiente forma, ¿sale? Esta sería la primera reacción, ¿sale? Como este segundo carbono pues nuevamente queda con una densidad con un exceso de electrones, pues nuevamente va a ocurrir lo mismo, ¿no? Vamos a tener otra molécula de acrilato de metilo, otro alqueno, y bueno, lo que va a suceder es que se va a formar un enlace entre este segundo carbono y un primer carbono de otra molécula de acrilato de metilo. Como no se pueden tener 5 enlaces de carbono, pues uno de ellos va a tener que romperse. ¿Y cuál va a ser? Pues el más débil, que se encuentra en el doble enlace, ¿sale? Y de tal forma que ahora el otro carbono del extremo va a tener esos dos enlaces que partieron de la ruptura del doble enlace del acrilato de metilo, ¿sale? Es como un efecto, pues contrario, un efecto inverso, digamos, a la polimerización catiónica. Caso muy específico y caso muy especial, digamos, es para la síntesis de los acrilatos. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien, jóvenes. Esta presentación ya se la subí en la mañana para que la tengan a la mano. Vamos a partir ahora el día de mañana, pues analizando primero las familias de polímeros de poliésteres, que son polímeros sintetizados por condensación. Bien, jóvenes, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Hasta mañana. Gracias, profe, igualmente. Que descansen. Esté bien, Nos vemos. gracias. Gracias igualmente a ustedes.